Continuamos con nuestra programación después de la intervención de los panelistas. De todo modo, yo me quedo con unas preguntas. Yo no he leído, y como muchos de aquí no hemos leído la novela, pero yo siempre tengo algunos interrogantes sobre la vida y la disciplina que tiene un escritor. Como continuamos ahora con el nacimiento de la novela, La Consentida, nos va a narrar Reinaldo acerca de esto. También quiero hacer una pregunta antes, es si usted dentro de esto nos puede contar sobre su disciplina, cómo escribe, sus gustos por la literatura, qué clase de literatura están nutriendo esa imaginación. Y yo antes que todo quisiera hablar de que antes de fantasía es ficción, ¿sí? Entonces usted así en esto nos acerca frente a estos tópicos. Gracias, Miguel Barrantes. Él es un cineasta. Él todos los viernes y sábados está presentando en su cineclub, ahí en la biblioteca municipal, películas de mucho interés cultural. Y mi aprecio siempre ha sido por Miguel Barrantes, porque él es un lector. Si yo leo un libro, él lee 3. Él es un lector fuerte. Mire, para mí hablar de cómo nace esta novela me remonta a los años de 1966, cuando llegué a Tunja a estudiar ingeniería en la UPTC. Yo venía de Bucaramanga, allí había estudiado ingeniería química y el sueño era la metalurgia. Y un profesor me dijo, si usted quiere ser buen ingeniero metalúrgico, ve a Tunja, que allí está la universidad y ellos hacen prácticas en la única siderúrgica que hay en Colombia, Acerías Paz del Río. Y él me dijo, esa empresa tiene como 17.000 obreros. Y yo le dije, no exagere, profesor. Dijo, sí, como 17.000. Entonces, en mi mente no cabía una empresa de ese tamaño, de 17.000 obreros. Hoy tiene como 2.400, 2.500, pero cuando lo que estoy contando, año de 1965 en la UIS, que decía el profesor, ve a Tunja. Y yo llegué a Tunja a estudiar metalúrgica. Allí los estudiantes de ingeniería, la gran mayoría de compañeros de metalúrgica eran becarios de Acerías Paz del Río. Después ellos se vincularon a la empresa como ingenieros y eran compañeros que cada mes tenían platica en el bolsillo. A nosotros nos gustaba eso, llegaba el mes y llegaba la plata. Y ellos, para nosotros era un problema Tunja en cuanto a la alimentación, a la comida. En la universidad teníamos el desayuno y el almuerzo, allí lo pagábamos, pero comida no. La universidad se cerraba a las 6 de la tarde. Era increíble ver una universidad después de las 6 sola. Biblioteca, laboratorios, todo se cerraba. Entonces no había alimentación. Y alguien nos informó que pasando la estación del tren, la misma estación de hoy, ahí al frente de la terminal de transporte, esa estación bonita que es un patrimonio de la ciudad de Tunja. Allí había una carretera que subía a Soracá. Ahorita es una casi de doble calzada ahí. Habían 4 casas, esa era la zona de tolerancia de Tunja. Me atrevo a decir que era la zona de tolerancia más avanzada que había en Boyacá, era la de Tunja. Después alguien me dijo, no, es la de Sogamoso. Y dije, no, la de Tunja, hombre. Es la de Tunja. Y allí las casas las denominaban la 0, la 1, la 2 y la 3. Esa eran la denominación de esas casas. Eran, aquí Casa Verde. Bueno, entonces en la casa 0 vendían caldo de pollo con un calado y una presa de pollo, una patica o la pechuga, y eso valía como $1. Entonces allí llegábamos los estudiantes entre 6:30 a 7:30 de la noche a cenar, y nos atendían, eran prostitutas.
y la que se... La pechuga. Por las patas. Entonces esa cena pues era agradable, porque nosotros escuchábamos los corridos, escuchábamos los vallenatos. Los vallenatos todavía no había llegado el acordeón a los vallenatos, era vallenato en cuerda, era Poveda y sus vallenatos, era en cuerda. El acordeón para esta historia no estaba todavía presente. Y uno de los compañeros de estudio ahí en la universidad era un vallenato que después fue famoso. Ellos después se pasaron a acordeón. Sí. Emiliano Zuleta y Poncho Zuleta, ellos fueron compañeros de estudio y fueron compañeros de pieza. Entonces nosotros llegábamos allí a alimentarnos al caldito de pollo y comencé a ser amigo de la muchacha que servía el caldo. Y un día le dije: niña, usted tan joven, metida en esta vida tan dura de la prostitución, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó? Entonces me dijo, pues como una decepción, me enamoré de un cura y aquí estoy. Ese fue el primer apunte. Y después fue contándome, y a medida que ella me contaba, yo anotaba en mi cuaderno, ¿verdad? Yo soy de la era del cuaderno marca Cardenal o cuaderno marca Norma. Sí. Esa es nuestra era de esa época. Y las tablas de multiplicar por detrás. Sí. Entonces ahí iba tomando apuntes a medida que ella me contaba su historia, cómo se enamoró de un cura que llegó a un barrio donde ella vivía, un barrio de pobres, y ella lo vio muy bonito, muy lindo, se le pareció a Jesucristo. Decía ella que tenía los ojos verdes, y yo decía, uy, Dios mío, y que el pelo bonito, largo, me han dicho era lindo, y ella dijo que se le parecía a Jesucristo. Bueno, entonces, y le dije que el cura la violó. Y le dijo, no, el cura no me violó, yo me enamoré de él. Y yo iba todos los días o cada rato allá a confesarme. Tenía un confesionario viejo de madera y yo tocaba y él decía, diga sus pecados, y yo comenzaba a decirle pecados y ese cura temblaba y se ponía de todos los colores y me decía, no puede ser que una niña haga esos pecados con su novio, no puede ser, y le ponía de penitencia un rosario, 2 rosarios, y ese cura me decía a ella que sufría escuchándola. Y yo le decía, y pero su merced joven, con esos pecados que me está contando, esos ya son para adultos, ¿sí? Eso no se hace ni en la prostitución. Me dijo, no, yo no hacía eso. Era una amiga que hacía eso con el novio, y esa amiga me los contaba. Entonces yo, para ver al cura, iba y le contaba al cura los pecados de mi amiga. Y yo cuando regresaba me encontraba a la amiga y le decía, 2 Padre Nuestro le manda el cura, un rosario. Y yo tomé nota en mi cuaderno marca Cardenal porque eso era un asunto interesante lo que estaba escuchando. Entonces ella comienza a relatarme la vida que ella tuvo en ese pueblo. Y a medida que ella me decía cosas, entonces yo dije, ese pueblo debe ser Sogamoso. Sí, debe ser Sogamoso. Sí. Algún día voy a conocer a Sogamoso. Yo no conocía a Sogamoso. Y contaba relatos de la casa de prostitución en Tuna, que llegaban estudiantes ya no a comer calditos, sino a tomar cervezas, ¿sí? A la presa. ¿Sí? Y también eran relatos absurdos de estudiantes, eran absurdos. Entonces todo eso es lo que me hace escribir un cuaderno casi completo. Y ya entrando en estos años, comienzo a revisar apuntes, comienzo a ver y veo
toda esa historia de esta muchacha que no le supe el nombre. Por allá con el tiempo supe cómo se llamaba ella, porque todo el mundo ahí le decía consentida. Entonces le decían consentida una cerveza, consentida un caldo, consentida que camine. Esa era la consentida. Y yo nunca le supe el nombre. No sabía si se llamaba María o Juana, ¿no? En verdad. Con el tiempo supe el nombre. Para mí, cuando volvía a veces no entendía ni mi letra, de la letra del año 1966, yo decía, ¿y aquí qué dice? No le entendía porque escribía rápido, a medida que iba charlando, todavía no tenía la grabadora que hablan aquí. Bueno, entonces, cuando logro estructurar la novela, para escribir una novela, cualquier escritor lo primero que hace es tener qué es lo que uno va a contar, qué es lo que va a decir, si es un hecho real que lo van a llevar a la ficción, que eso lo tiene el escritor muy claro. Son 3 renglones. Voy a escribir una novela sobre fulano y tal. Mire lo que está pasando en Sogamoso ahorita. Nosotros perdimos un gran amigo como fue Sergio Patiño, que nos acompañó en los programas de radio. Y todo eso que está envuelto ahí, dentro de 4 o 5 años, uno lee los apuntes y haga una novela, porque se está viviendo episodios de la vida real llenos de mucha trama. Y volviendo a cuando logré estructurar, hacer como un planito, comienzo todos los días. Yo trabajo desde 4 de la mañana hasta 9 de la mañana en el computador. Más después de las 9 no, después de las 9 salgo y busco mis amigos que se hacen en la oficina que nosotros llamamos La Ventana, ahí en la Casa de la Cultura, y nos ponemos a hablar y a mirar la vida de Sogamoso y a escuchar qué está sucediendo. Entonces esa disciplina de 4 o 5 horas de escribir es lo que va haciendo cuentos, novelas, poesías, y tiene uno que ser muy disciplinado y escuchar música. Yo, en caso personal, yo escucho, para escribir, escucho música ahí por computador. Esta novela, La Consentida, esa está llena de música, pero es la música de los años de un bar, la Casa Cero de Tuna. Cuando la lean, ahí van a encontrar toda esa música, y si ustedes tienen de esa música, pónganla y van a sentir que La Consentida les va a bailar cerquita. La gran mayoría de novelas tienen eso. Me remito al Gao. Cuando Gao escribió, él mismo cuenta 100 años de soledad, él escribió oyendo vallenatos, y la presentación de la novela es un gran vallenato, es un gran cuento del Caribe. Yo quiero decirles que uno escribir y publicar es un esfuerzo grande, grande. Hoy yo tengo que agradecerle a Lito Arte, a Héctor Vega, toda su colaboración para publicar esta novela. También a Flor Yadir Aranguren, quien hizo la portada de la novela. Ella la leyó y el diseño de esa portada es de una diseñadora, una ilustradora, la llaman ahora, las ilustradoras. Y invitarlos a que la lean, la lleven. Es una novela hecha con mucho cariño y son historias, cuentos de por allá, de los años de 1966. Entonces eso, sabe, es a una época que ya pasó, pero muchas cosas de esas están todavía repercutiendo. Más o menos ese es el nacimiento de la novela, en una casa de prostitución en Tuna. Reinaldo, y respecto a su formación literaria, digamos, sus influencias
de escritores, poetas y por supuesto también de músicos. Cuéntenos qué tan incidentes son en la novela y en su formación como escritor. De las primeras novelas que leí sí fue a Vargas Vila. Y eran novelas que no tenía uno que leerlas casi debajo de la cama, a escondidas. Y eran novelas que uno se impresionaba. Cuando vine a conocer la historia de Vargas Vila, la vine a conocer fue en Villa de Leyva. Y allí conocí otro Vargas Vila. Conocí un Vargas Vila, soldado de un ejército liberal. Y él estuvo aquí en Sogamoso con ese ejército. José María Vargas Vila marcó a mucho escritor, todavía ellos lo recuerdan, por su estilo, por su manera de ver las cosas. Eso fue de los primeros libros que yo leí. Y otros libros que leía, aunque no son de literatura, son de cuentos, pues eran los cuentos de Tarzán, los cuentos de Fantasma, de Superman, de la pequeña Lulú. Todos esos formaron parte de mi cabeza. Eran los cuentos, sí, los cuentos que uno leía como niño. Y eso sí se los dejaban leer a uno, pero los de Vargas Vila sí tocaba a escondidas. Después ya comencé a leer las crónicas que publicaba Gabriel García Márquez en El Espectador y me llamaba la atención que este periodista escribía unas realidades que uno quedaba admirado. Y ahí él escribió una crónica que me llamó mucho la atención y la escribió sobre la historia de Belencito. Y ese artículo se llama Belencito, una ciudad a marchas forzadas. Sobre el barrio específicamente. Sí, él escribe sobre Belencito, cómo construyeron ese Belencito, los curas, los franceses, el restaurante, los avisos que encontró en el baño abajo, los liberales, vivan los godos. Bueno, toda era la época por allá del año 1954. Eso me impresionaba y yo decía, ojalá algún día yo pueda escribir crónicas. Todavía no he incursionado así en crónicas, aunque en una época sacando el periódico de La Tierrita iba afilando el lápiz hacia la crónica, a contar cosas de Sogamoso bajo un punto de vista de tiempo. Entonces para mí el Gao llenó mucha expectativa. Después me encontré con Lezama Lima, después me encontré con Borges. Cuando yo leía a Borges, Miguel, para mí fue un susto, porque Borges me mandó, fue para las estrellas, ¿sí? Para un universo que yo no me imaginaba que pudiera existir. Es un gran escritor, difícil de leer, sí, alegre, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención y yo comencé, le cuento, los cuentos de Borges yo los escribí a mano en el cuaderno. Y ese trabajo de escribirlo a mano, pues después cuando escribía salían palabras, era de Borges, porque estaba captando el modo de escribir de él. Y de los últimos escritores que también me llamó bastante la atención y con él me quedé un tiempo, fue con Juan Rulfo, el mexicano, Juan Rulfo. Con Juan Rulfo yo viví un buen rato. Y cuando llegué aquí a Sogamoso, me encontré con un grupo de amigos que leía y entré a leer a los Caballero Calderón. Y para mí encontrarme con Eduardo Caballero Calderón, leí un libro, Pacho. Pacho. Ese libro me impresionó. No es muy conocido, pero es de los grandes libros de él. Y así, a medida que iba leyendo, iba
comprendiendo el mundo de la imaginación. Entonces para mí era lograr que los seres reales dialogaran con los seres de la imaginación. Si yo lograba ese impacto en un cuento, en una novela, estaba entrando a la posible ficción. Era un derrotero de Juan Rulfo, ¿no? De Pedro Páramo y en sus cuentos de Llano en Llamas. Hay una novela a propósito de la consentida y que usted me habla de el escenario de la prostitución, un libro del escritor chileno José Donoso que se llama Un lugar sin límites, y ese también se desarrolla en un prostíbulo y también muy bien trabajado. Sí, también es una novela corta. Sí. Hay una cosa que también quiero preguntarle, ya para terminar, porque hay personajes de acá de Sogamoso. ¿Usted tiene en la cabeza uno de esos personajes acá en Sogamoso que quisiera hacer una novela? Es decir, ahorita tal vez está trabajando en un escrito, pero tiene acá ese personaje. Es decir, ¿cómo sería la obra o la novela o el escrito que usted quisiera hacer y sobre quién quisiera hacer? Miguel, cuando estaba buscando información sobre los amores de Bolívar, yo estuve en la casa de Bolívar en Bucaramanga, ahí en la casa de Perú de la Cruz, y allí me decían de los amores de Bolívar en un pueblo muy bonito, San Juan de los Caballeros de Girón. Entonces, buscando esa información, un señor me dijo, ¿usted dónde es? Entonces yo le dije, de Sogamoso. Yo no le dije que era de Santander, porque donde le diga que sea de Santander no me ayuda. Es que los santanderianos y los boyacenses nos parecemos, ayudamos a los que son de afuera. Entonces yo le dije de Sogamoso, dijo, ay, mire, hay una leyenda de un sogamoseño que estuvo aquí en nuestra tierra, en Palo Negro, peleando en la guerra de los 1000 días. Y yo le dije, ¿un sogamoseño? Dijo, sí, yo de allá de Sogamoso vinieron bastantes muchachos a pelear aquí en el ejército liberal. Y cuando estaba ese combate en lo más fuerte, el general que dirigía un grupo de soldados liberales huyó del campo de batalla, y antes de huir se quitó la chaqueta y se la dio a un niño, y el niño siguió ahí tocando la corneta, que era el toque de avanzada, y estaba en eso cuando llegó un refuerzo liberal que venía de los lados de norte de Santander. Entonces el comandante de ese grupo lo miró y dijo, pero es un niño dirigiendo la batalla, un niño dirigiendo la guerra, y se le acercó a él y dijo, ¿y usted es el que dirige? Y le dijo, sí, y ataque. Y dijo que ese niño, me decía, él me mostró el cuento, la leyenda, era de Sogamoso. Era un niño, lo describen ahí como de 14, 15 años de edad, dirigiendo la batalla. Y ese ejército liberal, que eran de sogamoseños, tuvo que retirarse del campo de batalla, y ellos salieron por la ruta de San Vicente de Chucurí y bajaron a un río amplio, transparente, y ese río ellos lo llamaron río Sogamoso. Y yo le decía, así es que llaman el río. Dijo, sí, el río Sogamoso, y allá en su tierra lo llaman Chicamocha, y allá en Santander lo llaman Sogamoso, y están construyendo una hidroeléctrica, la hidroeléctrica del río Sogamoso, y este mundo está patas arriba, ¿no? Pero esa es la historia. Y ellos bajaron por ese río, que lo llamaron Sogamoso, y llegaron a la desembocadura del río Magdalena, y ahí se instalaron, hicieron el campamento, y ese punto lo llamaron Puerto Sogamoso. Y si ustedes hoy van allá, van a ese sitio, ven ahí el letrero Puerto Sogamoso, y existe ese puerto, y por ahí pasa el tren que va para la costa. Entonces a mí me impresionó esa historia. Regresé a Sogamoso y yo decía, y hablé con el profesor Jaime Vargas y le dije, hola, que hubo muchos soldados y generales sogamoseños en la guerra de los 1000 días. Me dijo, más de 10 generales. Estaba el general
es un Chaparro, el general Reina, el general Reyes Melgarejo, general Silvestre Arenas, y comencé a tamizar por edades, a ver cuál era de ellos posiblemente el general que dirigió ese combate. Y el que más se me aproximó por la edad fue el general Silvestre Arenas, fue el que más se me acercó. Y un día que subí a la torre de la iglesia con el padre Merchan, que él me quería mostrar unas pinturas ahí en la torre, ahí está la maquinaria del reloj, es como esta mesa, la maquinaria, y tiene dos placas. Una placa está en alemán, que dice la fábrica donde hicieron el reloj, y la otra dice General Silvestre Arenas donó el reloj en 1928 a la iglesia. Y yo le dije, general, lo encontré aquí con el reloj, ¿no? Y ahí seguí averiguando y me dijeron, aquí hay una familia Arenas, y estuve en contacto con esa familia Arenas charlando, y eso me llevó al cementerio de la 26, y allí hay un mausoleo y ahí está el general Silvestre Arenas. Y yo llegué y tomé una foto y escribí, le dije, general, le tocó salir otra vez a pelear, saque la espada, general, y él está ahí. Entonces, averiguando eso me llevó para escribir una novela que pienso publicarla en abril del año entrante para la semana la semana del idioma. Y la novela se llama Memorias de un general. Es una historia de amor de un general que está en Santander, pero es una historia de amor que se logró montar. Ese fue el personaje que me impresionó. Y ahorita les cuento el personaje actual que quisiera trabajar. Es una señora que es enferma mental, como loquita, como dicen, se la pasa por ahí. Ana María. No, ella un día entró al consejo municipal, allá estaban todos los concejales, ella entró con un ramo de rosas ya medio marchitas, y a cada concejal le dio una rosa, y ellos no se atrevían ni a abrazarla ni a saludarla, nada, eso les daba cosa. Y la única que se levantó a abrazarla fue Estela Fernández. Y ella se me acercó a mí y me dijo, ¿usted se las da de periodista? Le voy a hablar en francés. Y me habló en francés. De cuento, Fermín Barrera, me habló en francés. Ay, Dios, y yo dije, no, esta señora me mató. Y se las da de que es muy inteligente, y me habló en inglés. Y yo quedé pero paralizado. Y entonces yo dije, ay, en inglés, dijo, sí, y si no entiende inglés, mire, y me habló en alemán. Esa señora a mí me impacta, y está más enterada de la vida de Sogamoso que todos los que nos rodean. Ella dice, mire, anoche yo no sé qué, y le cuenta a uno los últimos chismes de Sogamoso, y le dice, y se le acerca a uno, y si uno no le pone atención, dice, ay, se las da de mucho, cree que sabe tanto, ¿sí? Un día estábamos en el Café de la Montaña con el profesor Jaime Vargas y otros amigos, una mesa cercana a la puerta, y ella se paró ahí, nos miró, alzó la mano y dijo, los mismos de siempre hablando lo mismo. Bueno, muchas gracias a Reinaldo, pero antes de pasar al siguiente punto, ¿el público tiene alguna pregunta que hacerle a Reinaldo? Reinaldo. Fermín, ¿quiere hacer una pregunta a Reinaldo? No, lo que pasa es que Rey sabe, cuenta una anécdota completa, sabe, a la María dio pues los mismos, vamos de siempre hablando lo mismo. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, que también me gustó mucho en esta novela, que se vislumbra la equidad de género. Reinaldo la trabaja muy bien ahí. O sea que a pesar de que los santanderianos y los boyacenses, los señores tienen fama de machistas, pero en la novela La Consentida es ya como que la emancipación, o mejor no digo emancipación porque no, pero el despertar
de la equidad de género, que a mí como mujer me complace, porque ya es salir de que no, las mujeres, como lo manejaba la religión, venimos es a traer chinitos a este mundo, a cocinar, a lavar, a planchar, etcétera, etcétera. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Profesor. Yo quiero, ingeniero, en su novela Un amor secreto libertador, está el apellido e inclusive el nombre de un tío mío y el nombre de mi padre. ¿Qué lo inspiró ese apellido? Por allá en el año 2007, 2008, tenía un poco de información sobre Amores de Bolívar y tenía información de un amor de él en esta región. Entonces yo estuve en Tibasosa, allá hay un hotel que lleva el nombre de Hotel Bolívar, ahí en Tibasosa. En toda la esquina está ese hotel, es una casa grande, bonita, una casona. Y ahí estuve averiguando sobre qué fecha estuvo Bolívar ahí. Y él estuvo en 1820, ahí en Tibasosa. Después, lógico, de la batalla de Boyacá. ¿Qué hacía Bolívar ahí? Él vino. Estaba con la Manuelita, todavía no la había conocido. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Y Sogamoso, en Sogamoso decían que Bolívar vino a Sogamoso, otros dicen que no vino a Sogamoso, otros que sí, otros que no. Pero él, cuando se acercó, él estuvo por los lados de la hacienda Suescún. Estuvo también, dio la vuelta por Firavitoba. Y él estuvo también ahí por Firavitoba. Ahí hay una casona que dicen que él estuvo ahí. Entonces, en buscando toda esa información, me encuentro con una familia de apellido Monguí, que tiene una hacienda, una finca por los lados de Monquirá. Y ahí comienza la historia. Entonces, esta familia, uno de ellos se enamora de una mujer española, para que un hombre de nuestra época, de esa época, de apellido Monguí, que eso es un apellido, un nombre muisca, se enamore de una mujer española, eso es muy difícil. Si hoy las españolas echan a los sudacas, le dicen allá, a los suramericanos los echan a un lado. ¿Cómo sería en esa época la discriminación que tenía la mujer frente al hombre? En esa época era el hombre el que se cruzaba con la mujer, era el hombre español con la mujer muisca. Y aquí es al revés, aquí es un hombre de origen muisca cruzándose con una mujer. Y de ese grupo es que nace esa niña. Entonces se va desarrollando toda una historia y la familia Monguí ahí forma parte. Sí, de la novela. Ellos también tuvieron fincas por el lado de Morcá. Sí, de Morcá. Por allá estuvimos buscando la información. ¿Alguien más desea hacer una pregunta o intervención o una opinión? A ver, primero eso. Principalmente felicitarlo por su gran obra, no la he leído. Me gustaría que nos diera unos consejos a las nuevas personas jóvenes que inician este reto de la literatura. ¿Qué consejos nos da a todos nosotros que queremos seguir sus pasos? Leer, 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 leer. Ese es el mayor consejo. Eso me lo dieron a mí de niño. Lea, lea, lea. Y cuando se sienta capaz, escriba, escriba y escriba. Entonces uno escribe y borra, escribe y borra. Y ahora con el computador uno escribe y si comete el error el computador se lo marca. Pero en esa época tocaba así.
Entonces, leer, 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 y cuando ya comience a escribir, debe tener una fundamentación, una investigación, una averiguación, o algo que la lleve a escribir eso. Por eso mucho escritor dura 4 o 5 años escribiendo, porque ellos están, a la vez que escriben, están investigando sobre esos personajes, esos temas, y uno logra la novela después de investigar, averiguar, como llamamos, decimos nosotros, averigüe. Sí. ¿Cuánto tiempo duró escribiendo una novela? Y esta de La Consentida está conmigo desde hace unos 3, 4 años. La conoció Jaime Vargas, Pedro, hace como unos 3 años, Pedro. Sí, hace unos 3 años. Y después la entregué a revisores para que la pulan. Es un ejercicio de leer, 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 en verdad. Fernando, usted nos dice que estaba estudiando en Bucaramanga química y que de pronto le dio por venirse a Tunja a estudiar metalurgia. Metalurgia. ¿Hay alguna otra razón que lo haya inducido a venirse a Tunja a estudiar la metalurgia? Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Puede hablar sobre eso, Fernando? ¿Prefiere que no? Es un capítulo de la vida bastante difícil, José Miguel. Alguien. Pues con Reinaldo nos conocimos hace pocos meses, ¿no? Entonces Cierto. es una gran obra la que usted está haciendo, porque viendo, por ejemplo, eso de las encuestas que hicieron o exámenes a muchos alumnos la OCDE con el programa ese PISA, Colombia ocupa el puesto 62 entre 65 países de más bajo conocimiento en ciencias, en matemáticas y fundamentalmente en comprensión de la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente no lee, y algunos que leen no entienden, no comprenden. ¿Y eso qué indica? Que el profesorado en Colombia en este momento es mediocre, ¿no? Habrá excepciones, naturalmente, pero porque es que se enseña es la gramática, un poco de teoría, que es harta para los jóvenes, y entonces no leen. Y por otra parte, los medios que ya conocemos mecanizan todo, y la persona o el estudiante copia, ¿no? Y pega. Entonces, los que escriben o escribimos somos una especie de fantasmas, ¿no? Que algunos otros nos alcanzan como a detectar y nos preguntan, como está haciendo aquí, ¿no? Un mundo fantástico, aunque sea real. Y esa es la literatura que para los latinoamericanos es importantísima, ¿no? Porque si uno lee a Pedro Páramo, ¿no? Si uno lee a, usted anotaba aquí a Borges o a Cortázar, o todos ellos, pues son la esencia de nuestra naturaleza social de este continente, que muchas veces es menospreciado, subestimado, porque aquí se sabe más de la historia de Europa que la historia nuestra. Tal vez el otro día, yo no sé si a usted le planteé una incógnita, ¿no? ¿Cómo se explica que el general Barreiro, que estuvo en las guerras contra Napoleón, y luego aquí en el pantano de Vargas, perdiera la batalla, se ubicara en Paipa primero, luego se viene allí a Bonza y manda a traer la guarnición de Tunja, y Bolívar en Paipa pasa el río, que ahí esa época se llamaba el río Sogamoso, Chicamocha hoy, sale por Toca, Chivatá, y llega a Tunja, donde no había guarnición. Y dice uno,
¿por qué el general Barreiro se viene para Onzas si el encargo de él era detener en el camino hacia Bogotá a Bolívar? ¿Qué explica eso? Y ahí dejamos la incógnita, sería en otra ocasión de que le gusta eso, ¿no? Bueno, él es el abogado Ulises Casas, Jorge Ulises Casas. Él es escritor, tiene varios libros publicados y tiene su casa, es una biblioteca, es un centro cultural, es una escuela de filosofía en Paipa. Y en verdad le agradezco, doctor, que esté conmigo esta noche y que esté acá con todos los amigos, con Jorge Ulises Casas. Pues todo eso de la parte de Barreiro con Bolívar, ahí en esos días, eso hay un poco de incógnitas, porque así para nuestras cuentas, Bolívar cumplió años el 24 de julio de 1819, 36 años, y la batalla del Pantano fue el 25. Entonces yo le decía a un general, ese sí era un general de verdad de la República, Bolívar estaba en Guayabao el 25 en la pelea del Pantano de Vargas. Whisky es cosa. Bueno, ingeniero, primero que todo, para felicitarlo por su obra, segundo, para agradecerle por la obra, por las cosas bellas que nos puede relatar, para el conocimiento histórico y sus vivencias en parte que las transmite a nosotros los boyacenses. Yo por el carelibro me doy cuenta, y justo antes de que me diera cuenta que usted escribía, que ya había publicado una obra, en sus textos leía esos apartes y entre mí pensaba, Reinaldo escribe bien. ¿Sí? A mí me pasa más o menos lo que le pasó a usted de joven. Estando en la universidad, usted acumulaba sus historias. A mí más o menos análogamente me pasa algo muy parecido. Además de que yo a veces me levanto de la cama riendo, ¿sí? Porque son buenos chistes que uno se inventa. Pero la falla está en que muchas veces uno no escribe lo que siente, o lo que percibe, o lo que conoce. Entonces a veces uno falla y deja de contar bonitas cosas, así como las que usted nos cuenta. Es simplemente de pronto por la falta de disciplina, como usted lo dice, de no escribir y para tratar de comunicar algo agradable. Yo a veces al otro día me levanto y me doy cuenta que me levanté riendo, pero no me acuerdo del chiste, o me levanté con algo interesante que decir y no me acuerdo, ¿sí? Y uno en el pensamiento está, tengo que contarlo a alguien, que esto es importante. Entonces voy a leer su obra y créame que con toda satisfacción, porque creo que usted debe escribir muy bien. Todo lo que las pocas partes que he visto de sus cortos textos, una persona que escribe bien, muy vertical, muy al meollo del asunto. Muchas gracias. Gracias a usted y ánimo, hay que escribir. La última pregunta. Reinaldo, pues felicitarlo por la obra que acaba de publicar. Acá en Sogamoso creo que es algo grande porque de verdad son muy pocos los escritores que publican, ¿sí? Se dan ese lujo de publicar. Quisiera saber de pronto cuál fue el episodio más complicado dentro de la obra, que fue para, digamos, en escribirlo o redactarlo. El fin. ¿Y por qué? El fin es el más difícil. Es complejo. Sí. Escribí un fin y no como a la semana, como a los 15 días, tocó cambiarlo. Y volví a escribir otro fin y otro así. Pero yo sabía el fin, yo lo sabía. Lo que pasaba era que no lo lograba impactar hasta que quedó el fin, un cirio pascual con una rosa roja. Ahí cerré la novela y ahí sí fue fin. Ahí es una metáfora. Sí. Era como una escena de película. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ahora a un brindis.
por la novela. Ah, bueno, la última pregunta. ¿Cuántas personas quedan por preguntar? No, no es pregunta, solo, Ah, sí, o apreciación. darle los mejores éxitos. Sé que el ingeniero Reinaldo Caballero es una persona de las pocas que tenemos en la ciudad de Sogamoso, ilustre, interesante, una persona activa, cívica, cultural, jocosa, sobremanera. Para mí, pues, ha formado parte también de mi vida como ciudadana. Inicié en el año 2000 como concejal de esta ciudad. Ha sido un visitante del Consejo Municipal, periodista, y lo he visto en diferentes escenarios. Secretario de Educación de Sogamoso en el año 2000 inició. Para mí, de verdad, es un orgullo tenerlo. Una anécdota que quiero contarles. En el Consejo Municipal, pues, yo en varias oportunidades que fue con Pedrito, Piedras, pasó algo pues, para muchos muy molesto, para muchos de los concejales muy molesto, pero para mí era pues, muy jocoso, porque me remontaba yo a los tiempos cuando era estudiante en el Colegio Panamericano de Albores. Mi padre me puso allá para que aprendiera mecanografía, taquigrafía. Entonces yo llegué al Consejo Municipal, pues tenía instalado mi computador, y ellos pues me pusieron, me sacaron las emisoras como La Navegante, el barco de navegación del Consejo Municipal, y salías en el Boyacá 7 días, que acá está HH, y me cogían apenas el computador. Yo pues consultaba las cosas jurídicas, pero pues, no faltaba el momentico que me metía al Facebook. Y para mis compañeros era pues muy molesto tenerlos, porque pues esas cositas picantes que sacaban y todo, pero para mí no, para mí era algo jocoso, agradable. Me remontaba a tiempos de cuando yo era estudiante, y para mí personajes muy queridos como ciudadana, como concejal también, porque han formado parte de la historia de nuestra ciudad, de la cultura, del teatro, y para mí de verdad que es un orgullo y un honor poder estar aquí compartiendo con usted estos momentos. Lo felicito, mis más sinceras felicitaciones. Mi Dios le bendiga todo lo que emprenda, y sé que usted hace un trabajo muy interesante en esta ciudad. A lo cual pues yo voy a pedir a los participantes que le demos un grandioso aplauso. ¿Alguien más iba a intervenir? Algo breve. Digo, en representación de la familia, es un orgullo lo que nos está dando. Gracias por también regalarnos un trozo de esta tierra a través de sus letras. Lo queremos muchísimo. Bueno, yo quiero felicitarlo, Reinaldo, en realidad, antes de hacer el brindis, porque en primer lugar esta es una disciplina, el escribir es de bastante exigencia, de mucha exigencia, y sobre todo también una de las cosas es saberse uno escuchar también, ¿no? Eso. Tras de este ejercicio literario e intelectual, ¿sí? Que hace un aporte pues, a las letras de Sogamoso, ojalá pues que siga en la productividad, y también haciendo un llamado a las generaciones jóvenes, ¿sí? Si ustedes no saben, hace unos años en el integrado del profesor Rafael Mejía hizo un ejercicio que no sé si se ha hecho en otros colegios, pero hizo unos ejercicios con unos chicos de ponerlo a escribir crónicas, de ponerlo a escribir artículos, y salió publicado en un texto. Por ejemplo, esas son las cosas valiosas que hacen los profesores, algunos profesores de algunos colegios en el área de castellano y literatura, de enseñarle a escribir a los chicos, y sobre todo que escriban, que lean y que entiendan qué es lo que están escribiendo y leyendo, ¿no? Es maravilloso que dentro de unos años también pues sigan existiendo más escritores y nos reunamos, hayan tertulias, pero también de eso se necesita
es mucho apoyo de las entidades públicas, prácticamente, en la difusión de la lectura, porque en eso sí estamos muy graves, de verdad. Les cuento que digamos, se han hecho intentos de ejercicio de acercar a los jóvenes a la literatura, a que lean, y no pues los textos largos y aburridos, sino partiendo de cosas muy simples, textos cortos que ellos puedan entender y sobre todo que se puedan divertir.